Gran pregunta. ¿Existen emociones positivas y negativas? Primero, ¿sabemos qué es una emoción? ¿Sabemos el concepto real de lo que es una emoción? Pues lo vamos a descubrir en esta entrevista. Está con nosotros Eliana Cozoy, que es psicóloga. Bienvenida, Eliana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Así es, y también nos está acompañando el día de hoy Luis Felipe Fernández, que es psicólogo. Bienvenido, Luis Felipe. Muchas gracias, gracias por la invitación, Cecilia. Bueno, sería bueno comenzar por definir qué son las emociones, ¿no? Luis Felipe, ¿qué son las emociones? Bueno, una emoción, así tal como lo dice la palabra emoción, es una respuesta del cerebro ante ciertos estímulos y que nos sirven como mecanismo para discriminar si es que estos estímulos son favorables o desfavorables para nuestra sobrevivencia, ¿no? Y está asociado un poco, como decías, a que esto lo tienen todos los seres humanos, digamos. Es un mecanismo neuropsicológico, fisiológico, que todo ser humano lo tiene y que es innato a nosotros. Por ejemplo, el tema del amor, la tristeza, la cólera, la rabia. El amor es una emoción. El amor es una emoción, pero lo que tendríamos que después diferenciar es cómo transmitimos y damos a conocer cómo amamos. Claro, ¿no? una cosa es el amor, que es una emoción. Otra cosa es el enamoramiento, que eso vendría a ser un sentimiento, ¿no? Las emociones positivas y negativas. ¿Cuándo deja esa emoción de ser positiva y cuándo se convierte en negativa? De por sí existe, es bien que definamos que hay emociones positivas y hay emociones negativas, ¿no? El problema está cuando nosotros, por la manera que tenemos de pensar ante estos estímulos o cosas que nos suceden, ahí esto implica que nosotros acentuemos esa emoción. A mí me puede ocurrir algo que le puede ocurrir a ella, que es exactamente igual, pero yo lo puedo tomar de una manera mucho más catastrófica que lo que ella lo puede tomar. ¿Por qué? Porque para mí, en mi cabeza, este evento tiene otras implicancias que para ella no. Exacto. Y las historias de vida y lo que vamos aprendiendo y cómo nosotros lo vamos manifestando en el tema de algo agradable o desagradable. Porque el tema positivo y negativo es bastante fuerte. Pero muchas veces trabajamos el término agradable o desagradable. Por ejemplo, la cólera, ¿no es cierto?, existe como una emoción para todos. Pero ¿qué me da cólera a mí en una posición, en una situación de vida, de relación? Es lo que me va a diferenciar de la otra persona. El amor puede ser un amor agradable o puede ser un amor desagradable. Está asociado cómo yo experimento y cómo yo veo las cosas y cómo yo transmito lo que quiero dar a conocer al otro. Entonces, las emociones o los sentimientos, más que todo, va variando, o sea, no es algo estable. Lo que tenemos que ver después si es que no pasa los límites de una inadecuada salud mental. Pero en realidad los sentimientos van pasando y hay etapas de sentimiento. Cuando uno trabaja con las parejas, está la etapa del primer enamoramiento, pasión, y esa pareja después pasa por toda una relación en la cual van modificando y van generando sentimientos distintos. Entonces, digamos, esclarecer digamos, conceptualmente qué es cada uno, no, y cada persona lo vive totalmente diferente, distinto, ¿no? Ahora, teniendo estas emociones, esta base fisiológica, ¿es posible manejarlas? ¿Es posible evitar, por ejemplo, estos comúnmente llamados estallidos de emoción y sobre todo si es que son emociones negativas? Yo creo que sí, eso es un tema que se puede trabajar, salvo que la persona tenga algún trastorno o algo que realmente se necesiten otros apoyos. Pero en general sí, yo creo personalmente que la gente tiene la capacidad del cambio, pero también tiene que asumir el cambio. Digamos, el cambio por el cambio no se da si tú no crees que esto es conveniente. También es importante las redes de contacto y lo que tú hayas tenido en tus aprendizajes, tus contactos sociales. Por ejemplo, en las casas, las familias manifiestan formas de relaciones y de sentimientos. Esta persona, este chico, este adolescente, este niño, ¿cómo asume esta forma de cómo en esta casa se manejan los sentimientos, más allá que el día de mañana repercuta lo mismo, no? Entonces, sí se puede trabajar, pero hay un tema muy personal en uno para querer aceptar esa situación de trabajo. Ahora, una cosa también que hay que aclarar es, una emoción como tal es una emoción. La tristeza siempre va a ser tristeza, el miedo siempre va a ser el miedo. Eso no lo podemos controlar. Lo que nos da miedo nos va a dar miedo siempre. Lo que podemos controlar es la intensidad con la que
actuamos frente a este miedo, ¿no? Eso es lo que hay que trabajar. Por ejemplo, los miedos que no los podemos trabajar muy bien se convierten en fobias. Entonces, esos límites, como decías, es lo que nosotros podemos trabajar y lo que la misma persona, si se da cuenta, puede analizar. Ahora, acá hay todo un tema también de la personalidad de cada uno, del temperamento, de cómo uno tiene sus estados emocionales. Y yo creo mucho en la capacidad también de introspección y de análisis que tenga esa persona, Exacto, ¿no? totalmente de acuerdo contigo. Sí. ¿Y las emociones cómo me afectan? ¿Cómo podrían afectarnos las emociones? ¿De qué manera me afectan? Bueno, hay una relación muy estrecha entre lo que es la emoción y el organismo también. Una emoción mal controlada puede generar cosas ya hasta, ¿qué te digo?, físicas en el organismo. Una ansiedad muy mal llevada te llega a estos sentimientos viscerales, ¿no? El dolor del estómago, el que te sientes con una palpitación increíble en el corazón, las manos te empiezan a sudar, ¿no? Hay que tener bien claro que estas cosas son las que sí podemos controlar. Pero ¿cómo podemos controlar esto? Podemos controlar esto siendo conscientes de la idea que tenemos nosotros ante el estímulo que nos ha generado esta emoción, ¿no? Para estos estímulos generan a través de nuestras vivencias, como tú has dicho. Nosotros, así es como discriminamos en que si esta emoción es buena o es mala, ¿no? Es como que yo entro acá, dicho sea de paso, ¿no? Como que primera vez que entro a la televisión, entro y me da de repente una sensación de miedo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Veo las caras, veo la manera en que me están mirando, y ahí es donde se activa mi sistema de juicios, ¿no? No, qué miedo, voy a salir en televisión, se me va a trabar la lengua, ¿Qué van a decir mis amigos? Exacto, voy a ser juzgado a nivel nacional. Las ideas que uno se va haciendo de antemano, ¿no? Ahora, cuando estas ideas se convierten ya en rumiantes, eso es lo complicado. Pero tú tienes que darte cuenta de que como ser humano eres falible. Por ende, este sistema es falible también. Ahora, un tema que lo que tú estabas comentando también es el tema del famoso estrés. Digamos, el estrés es lo que te causa cuando uno no puede manejar ciertas sensaciones de ansiedad. Entonces, pero de nuevo volvemos a cómo es cada uno. Hay personas que bajo el estrés trabajan maravillosamente. Y hay personas que bajo situaciones de tensión o de estrés definitivamente se desmoronan. Entonces, el tema está, como yo digo, son los límites que cada uno traza con respecto a cómo estos sentimientos o emociones atacan o no a tu vida. Por ejemplo, la manera también cómo manifestamos el tema del amor. Hay gente que el amor lo manifiesta de una forma desbordante y cuando eso pasa al desborde ya llega un momento en que sí hay un parámetro en la cual tenemos que ver si esto es saludable, ¿no? O la invasión hacia la otra persona. Y puede ser que la otra persona el amor lo manifieste de una manera menos desbordante, mucho más tranquila, y no significa que la persona no ame, sino que tiene maneras distintas. El tema está... También el enojo también, ¿no? El enojo, hay gente que tiene unas cóleras tan fuertes que son sumamente agresivas, desbordantes. Se vuelven violentos. Y entonces contra es ahí... uno mismo y contra los demás. Contra los demás. Entonces ese tema, ¿cómo lo controlamos a la hora, no solamente de nosotros, porque si somos adultos y tenemos hijos, cómo esto también se muestra en una conducta después del entorno, ¿no? Cuando papá se enoja, ¿no es cierto? O cuando papá pasa algo, esa persona que hace. O sea, estas emociones también pueden ser aprendidas. Digamos, la emoción no la expresión de la emoción. Sí, muchas veces pueden ser culturales, aunque cada uno después va analizando, ¿no es cierto? Porque si no diríamos que todos repetimos lo mismo. Pero sí muchas veces se ven familias que tienen maneras de tratarse todos muy similares, todos a los gritos, todos con los amores, apapachos, o sea, esto se puede dar como un contexto de modelo cultural, ¿no? Y de aprendizaje. donde esas familias donde escuchas igualito a tu padre, Exacto, ¿no? Estás actuando Claro igual que tu papá, la típica de tu madre, ¿no? Todas las de tu mamá te sabes, ¿no? Pero esto se puede controlar. Sí se puede trabajar. Bueno, ¿qué les parece si luego del corte, porque ahora nos vamos a un corte, nos enseñan cómo controlar estas emociones, ¿no? Así que ya saben, rápidamente nos vamos a un corte y al regresar seguimos hablando del tema de las emociones con nuestros invitados y ahora nos van a enseñar cómo podemos hacer para controlar estas emociones, sobre todo las emociones negativas que nos pueden llevar a desbordarnos. Así que con eso volvemos.